Jóvenes, muy buenos días con todos. ¿Cómo les va? Buenos días, profe. ¿Qué tal, Kevin? Buenos días. Bien, por favor, jóvenes, les pido encender la cámara para dar inicio, comenzar a tomar lista y estudiar el tema de hoy, que ya prácticamente sería el último, porque la próxima semana tenemos que socializar la prueba de entrenamiento y hacer un repaso de los principales temas que serán tomados en cuenta en el examen. Entonces prácticamente como que esta ya sería la última clase y la próxima semana el repaso y los temarios para el examen. Bien, jóvenes. Ok, Daniel Chimbo, ¿sí me escucha? ¿Sí? Sí. Daniel, Sí. ¿qué le ha parecido la filosofía? ¿Qué criterio le queda de esta materia que hemos visto durante el año? Um, la filosofía, la verdad es que ha sido un tema nuevo, pero como así que ya ha tenido mucho ligamiento con lo que ya hemos visto antes. Ajá, exacto. Especialmente. Entonces, se ha hecho muy fácil de estudiar y también es prácticamente puro razonamiento, puro pensar. Exactamente, de eso se trata justamente la filosofía, de razonar, de pensar, de reflexionar, de argumentar, de analizar. Esas son habilidades mentales que se desarrollan en esta materia y como usted lo decía, todo tiene una conexión especialmente con las ciencias sociales que en los años pasados ya hemos estudiado también a través de la materia específicamente de estudios sociales. Así es. Bien, jóvenes, dicho esto, vamos a comenzar tomando asistencia. Entonces, Víctor, no se preocupe, recién en este momento voy a comenzar a tomar lista, así que no hay problema, nadie está con falta todavía. Vamos a comenzar a tomar asistencia. Ok, seguimos aceptando algunos compañeros que están uniendo. A ver, jóvenes, aquí tenemos bachillerato, primero BGUA. Y aquí tenemos listo el día de hoy. Perdón un momentito para apagar el teléfono, jóvenes, que se me está. Oh.
Bien, jóvenes, bueno, disculpen, en realidad era la hermanita rectora que me estaba llamando, entonces tuve que responder. Disculpen, y ahora sí vamos a continuar tomando lista. Ok, a ver, atención a la lista. Empezamos. Denise Agurto, Presente. Yair Alay, Yair Alay, faltado. María de los Ángeles. A ver, me están escribiendo en el chat también, veamos. Ya, María de los Ángeles presente, ok. La niña Giovanna Polo, ha faltado. Ok. Ana Arellano, Presente. listo. Evelyn Valladares, Presente. Diana Vázquez, faltado. Adrián Brunet, Presente. listo. Daniel Chimbo, Presente. Ashley Contreras, Ashley Contreras, ha faltado Ashley. Kevin de la Cruz, Presente. listo. Dayana Díaz, Presente. listo. Daniel Flores, Daniel Flores, Presente. listo. Doménica Flores, Presente. Melanie Franco, Melanie Franco, ha faltado, ¿no? Melina Gutiérrez, Presente. Mayra Holguín, Presente. May Howe, Presente. Ariel Intriago, Presente. Ana Milé Jiménez, Presente. Carmen Lara, Presente. Fausto Lara, Presente. Damián Medina, listo, en el chat Damián dice presente, ya. Valentina Monroy, Valentina Monroy, Presente. Presente. listo. Jennifer Morocho, Presente. Daniel Montalbán, Presente. Dominic Niemes, Presente. Valeria Paye, Presente. Carla Pesantes, Carla, Presente. ok. Migdi Pinargote, Presente. ok. Steven Plaza, Presente. Víctor Rodríguez, Presente. Angie Sáenz, Presente. Sara Sarmiento, Sara Sarmiento, Damián Medina, mensaje recibido, listo. A ver, Sara Sarmiento no está, ¿no? Andrea Sánchez, Presente. listo. Su cámara, Andrea. Roberto Toaza, Presente. ok, listo. Joana Belis, Presente. Leslie Vera, Presente. José Yagual, José Yagual, ha faltado. Bueno, Aileen Zambrano. Presente. Ok, a ver, los siguientes estudiantes están con falta. Me avisa, por favor, si es que estoy equivocado o si es que llegó tarde. Yair Alay. Presente, profesor. Llegué tarde. Ah, ya, ok. Giovanna Polo, Diana Vaque, Ashley Contreras, Melanie Franco, Sara Sarmiento y José Yagual. Ellos están con falta. Ok, bueno, jóvenes, el día de hoy vamos ya a ir cerrando el tema de la filosofía latinoamericana y quisiera, ya que estamos cerca de las elecciones del nuevo presidente del Ecuador, abordar algunos temas relacionados con la política, ya que tenemos también que, es bueno tener ciertos criterios de lado y lado, conocer cuáles son las tendencias que podrían a lo mejor gobernar el Ecuador durante los siguientes años y saber de qué tratan, qué significaría
esas tendencias políticas para nosotros y qué consecuencias nos traería dependiendo de quién gane. Bueno, pero vamos a iniciar, jóvenes, por la culminación del tema de la filosofía latinoamericana. Aquí yo les he preparado un glosario de términos de la filosofía ancestral indígena que yo considero, jóvenes, que está lleno de una sabiduría realmente milenaria, ancestral, y que nos servirían muchísimo a los seres humanos de hoy para aprender a vivir en armonía y a vivir bien y a vivir mejor con nuestra naturaleza que nos rodea, con las demás personas que nos rodean y con nosotros mismos. Por ejemplo, entre los diversos conceptos de la filosofía indígena latinoamericana están los achachilas. ¿Quiénes son los achachilas? Son espíritus que protegen los pueblos y que habitan las montañas. Ellos son los achachilas. Y por ejemplo, en algunas culturas latinoamericanas, los indígenas tratan de comunicarse con esos espíritus. ¿Y sabe cómo lo hacen? Por ejemplo, en Morona, Santiago, existen las comunidades indígenas de los Shuar. No sé si han escuchado, los Shuar son diferentes de los Achuar, son diferentes. Pero bueno, los Shuar celebran una ceremonia que se llama del ayahuasca. En esa ceremonia consiste en que recolectan raíces y plantas muy variadas de la selva, las traen de muy lejos, las cosechan cerca de ríos, en montañas, en lagunas, en cuevas, en fin, reúnen una cierta cantidad de plantas específicas que ellos conocen muy bien y después hacen hervir esas raíces y esas hierbas hasta que la bebida se vuelve viscosa, media espesa. Y bueno, los que han bebido me han contado de que es una bebida muy amarga de tomar, ¿no? Pero resulta que la ceremonia la realizan en la noche, van a una cascada en la selva y ahí beben la ayahuasca. Y cuando beben el ayahuasca, según lo que ellos comentan, los que han vivido esa experiencia, comienzan a tener visiones y comienzan a ver a los espíritus de la selva y a hablar con ellos. El espíritu del jaguar, el espíritu de los animales de la selva. Y según ellos dicen que esa comunicación con el mundo espiritual los purifica y les da nuevas fuerzas y nuevas vidas. Alguien puede decir, profe, pero ¿cómo así que se comunican con los espíritus? Y eso es medio raro. Pues jóvenes, la comunicación con los espíritus está presente prácticamente, yo diría, en todas las religiones. Incluso los católicos. Claro que sí, incluso los cristianos. Ustedes van a decir, profe, ¿y cómo los cristianos y los católicos se comunican con los espíritus? A ver, pregunta para Daniel Montalbán. ¿Un católico se comunica con los espíritus o no? ¿Y de qué forma lo hace? Si es que es posible. A ver, sí, y a través de la oración. Exacto, ahí está la respuesta de Daniel. Muy bien. Miren, los cristianos, los católicos, ¿qué hacemos por los difuntos? Rezamos, oramos. Incluso algunos les celebran la Santa Misa, que es una oración comunitaria donde rezan por esos espíritus ya difuntos, por el alma de los difuntos, por el espíritu de los difuntos. Entonces hay comunicación con el mundo espiritual. Entonces, fíjense, jóvenes, antes de que lleguen los primeros misioneros católicos aquí a América, nuestros indígenas antepasados, ellos ya tenían esa concepción de que comunicarse con los espíritus ayuda a que esos espíritus protejan los pueblos. Es más, jóvenes, en la misma cultura y en los pueblos shuaras, les voy a mostrar algo. Seguramente en historia, en estudios sociales, ustedes han estudiado este tema y ustedes han visto imágenes de este tema. Bueno, vamos a recordar. Resulta que el pueblo Shuar, jóvenes, realizan esto. ¿Qué es esto de aquí? ¿Quién sabe cómo se llama esto? Una cabeza. Ajá, pero tiene un nombre específico dentro de la Vudú. no, Cogimiento de cabeza. la reducción de las cabezas. Ajá, pero ¿cómo se llama? Tiene un nombre propio. Se llama la tzanza. La tzanza, aquí está, la tzanza.
Es un ritual, jóvenes, sagrado de reducir las cabezas. ¿A quiénes? Hoy, actualmente me parece que ya no se practica este ritual de los indígenas, pero por ejemplo, según Se la, practica en la Amazonía. ajá, exacto, según la concepción según la filosofía ancestral de estos pueblos, ellos decían que cuando se enfrentan en un duelo a muerte con un enemigo y lo logran derrotar al enemigo, lo vencen, lo matan al enemigo, Le sacan la le cabeza y cortaban la la cuelgan cabeza. allí. Pero antes de colgarla, Víctor, la reducían a la cabeza mediante técnicas que ellos conocen de manera ancestral. Hacen que la cabeza se reduzca completamente, incluso los huesos, es como que se hicieran más pequeñitos. Y las colgaban, como dice Víctor, las colgaban en las cercanías y alrededor de la casa de ellos. Ustedes van a decir, profe, ¿para qué? Pero qué macabro, qué miedo es. No, eso tiene un sentido. Ellos decían que después de la muerte, ese espíritu al cual en vida ellos derrotaron, Lo iban a proteger. exactamente, se volvía prácticamente un amigo que los iba a proteger. Y los tenían, como dice aquí Ana Arellano, me dice en el chat, exacto, Ana, correcto, los tenían también como un trofeo de honor, como un recuerdo de honor que les recordaba esa valentía que tuvieron para vencer al enemigo. Entonces, miren, jóvenes, toda la filosofía, todo el pensamiento que existe detrás de las acciones de los seres humanos. Miren, otra cosa, jóvenes, el summa causae, esto ya entró en la Constitución del Ecuador a partir del 2008. Esta filosofía, esta sabiduría ancestral indígena del summa causae es parte de nuestra Constitución. De hecho, es un principio, es un eje transversal. Es un principio importantísimo. En nuestro día a día. Que en el Ecuador tratamos de cultivar el buen vivir. Ustedes van a decir, profe, ¿y qué es buen vivir? Pues, o suma causa, ya sabemos que es buen vivir. Bueno, pero ¿qué es el buen vivir? ¿Qué características debe tener una sociedad, un pueblo, una ciudad que viva bien? A ver, vamos a preguntarles a ustedes. A ver, jóvenes, participación en clase. ¿Qué características debería tener una sociedad que vive el summa causae? Que vive bien, que aplique el buen vivir. ¿Cuáles deberían ser esas características? A ver, pueden escribir en el chat también, joven. Correcto, Ariel. Es una sociedad democrática. Daniel, muy bien. Es ayuda mutua entre las personas. Bien. Ariel, correcto. Es una sociedad solidaria. Muy bien. Kevin, es una sociedad organizada. Correcto. Una sociedad en paz, sin problemas. Daniel también dice, no juzga a los demás. Ana Arellano, es igualdad. Debe ser solidaria, dice Daniel Montalbán. Es empática, nos dice Ariel. Correctísimo, jóvenes. Es una sociedad en paz, no en guerra. Es una sociedad... El amar y ser amado. Eso es lo que nos dice Leslie Vera, sería la armonía entre los habitantes, ¿no? Vivir en paz y vivir para amar a los demás y ser amado por la comunidad también. Migri nos dice, es una sociedad respetuosa por las demás personas y religiones, correctísimo. Y tener empatía y tener democracia. Eso es vivir bien, jóvenes. Pero lamentablemente, jóvenes, la semana pasada, a todos los ecuatorianos nos cayó como un golpe de agua, un balde de agua fría, como quien dice, el asesinato de este famoso presentador Efraín Ruales. Conmocionó a la opinión pública porque era muy conocido, muy carismático. De lo poco que yo había escuchado de él, sabía que daba mensajes bonitos los días domingos. Bueno, entonces era una persona bastante apreciada. Pero jóvenes, así como nos duele a los ecuatorianos que hayan asesinado a un buen presentador de televisión, asimismo nos debe doler la vida de aquel heladero que lo asesinan en las calles mientras trabaja. Asimismo nos tiene que doler en el alma cuando asesinan, cuando matan, cuando secuestran a un taxista y lo dejan amarrado por ahí tirando en los montes o lo matan para robársele el carro, porque son vidas humanas y eso tiene que dolernos. Pero ¿por qué nuestra sociedad se ha involucrado en esa espiral de violencia? Porque lamentablemente, jóvenes, el gobierno actual se ha separado, se ha divorciado de la Constitución del 2008, de la Constitución Política del Ecuador que nosotros los ecuatorianos aprobamos con nuestro voto en el 2008. A este gobierno ha irrespetado, ha roto, ha violentado la Constitución de muchas maneras. Por ejemplo, jóvenes, este gobierno acabó con la Secretaría Nacional de Inteligencia.
Acabó con el Ministerio Coordinador de Seguridad Nacional. ¿Para qué servían estas entidades, estos organismos? Estos organismos jóvenes servían precisamente para, en el caso de la CNI, para hacer labores de inteligencia profesional, de tal manera que cuando se estaba planificando un asesinato, un secuestro, lo que sea, estas personas tenían la capacitación y tenían las herramientas técnicas para interceptar comunicaciones, para interceptar WhatsApps, para interceptar teléfonos, etcétera, y obtener información de tal manera que se pueda prevenir estos sucesos. Y otra cosa, jóvenes, existía el Ministerio de Coordinación de la Seguridad Nacional que trabajaba conjuntamente con la policía y los militares de Perú y de Colombia. ¿Saben por qué? Porque el Ecuador está en medio de estos dos países enormes que son Perú y Colombia. Entonces nos convenía tener buena comunicación y tener estrategias de comunicación con la policía y los militares de esos países. ¿Para qué? Para que si aquí en el Ecuador se comete un crimen y el delincuente, el criminal, se quiere dar a la fuga a Colombia o a Perú, enseguida con este ministerio coordinador precisamente hacían eso, coordinaban acciones y en la frontera ya lo detenían, no lo dejaban pasar. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando a este gobierno no le importa un comino la Constitución, elimina estos ministerios que eran para nuestra seguridad ciudadana, para Vote nuestra nulo, seguridad profe. ciudadana, y inmediatamente se debilita la seguridad del Estado. Además, este gobierno dijo, no, es que hay que votar, esa gente están ahí ganando el sueldo adrede, no hacen nada, hay que votarlo, el Estado tiene demasiada burocracia, demasiada gente trabajando, hay que votar. Ahí están las consecuencias. ¿Cuánta gente jóvenes no han matado dentro de las cárceles en estos últimos 4 años? Acuérdense que hubieron botines dentro de las cárceles, donde entre los reos, las personas privadas de la libertad, se asesinaban entre ellos. Acuérdense del israelita, jóvenes, que estaba involucrado con Jacobo Bucarán en esta venta de medicinas y todo eso. ¿Acaso no lo mataron dentro de la cárcel? Fue dentro de la cárcel que lo mataron. Y usted dice, pero profe, ¿no se supone que en la cárcel hay control? ¿No se supone que este israelita ya había recibido amenazas de muerte y la policía tenía que hacer algo para protegerlo? Pues sí, jóvenes, pero no lo hicieron, porque estaban desorganizados, porque estaban desorientados. Y todo eso se debe a las malas políticas que ha tomado este gobierno. Entonces, miren, todo eso implica el suma causa y el buen vivir. A ver, Ana Arellano dice aquí en el chat, en lo que hizo el ministro de Salud, que usó su poder a su antojo. Exacto, Ana, correcto. Usó su poder a su antojo y las pocas vacunas que llegaron se las dio a quien le pareció, es decir, a sus allegados, entre ellos la misma mamá del ministro. Y es tan descarado como para decir que no va a renunciar. Exactamente, Ana. Cuando se elimina el estado del buen vivir, se elimina incluso la vergüenza que debería tener esa gente. Ya no les importa nada. No les importa nada, es un estado de sinvergüenzas que gobiernan esta patria realmente. Como tantos asambleístas están denunciados por el reparto de hospitales, por la corrupción, y siguen ahí en puesto, ni renuncian ni nada. Es terrible, ¿no? Entonces, jóvenes, fíjense si se aplicara el summa causa, que implica todo esto. Otro concepto importante, jóvenes, el pensamiento. Ojo, no es pensamiento, es pensaciento. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber esa concordancia entre lo que se piensa y lo que se siente. Yo diría algo más, incluso aquello que se expresa, se dice, se comunica. Por eso hay otro principio que dice, tenemos la obligación de comunicarnos como principio del buen vivir. Por supuesto, todo. Porque la comunicación, porque el diálogo es la base de la resolución de conflictos. Entre una generación de personas civilizadas, los problemas deben resolverse mediante el diálogo. Claro que sí. Muy bien, este principio es importantísimo, jóvenes. A ver, quiero que me ayude con la lectura. A ver si me ayuda Ana Arellano. Ayúdeme con la lectura de este principio de aquí. Que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo, que a nadie le falte nada, que el bienestar de todos es bienestar de uno mismo, que ayudar es motivo de crecer y ser feliz. ¿Qué opina de este pensamiento, Ana? ¿Vale la pena aplicarlo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué dice usted? Obvio que sí, porque nos volvemos más solidarios. Dejamos de pensar solo en nuestro bienestar, también en el de los demás. Correcto, correcto, Ana. Muy bien. Nos Efectivamente. volvemos unidos, profe.
Exacto, nos volvemos unidos, desarrollamos empatía y solidaridad, como lo dijeron ustedes. Efectivamente, y esto, jóvenes, se trata de crecer y de vivir en comunidad, porque jóvenes, el desarrollo de un país no se lo mide solamente cuando los ricos se hacen inmensamente ricos y los pobres siguen siendo pobres. No, pues el desarrollo de un país se lo mide sobre todo cuando el que era pobre sale de la pobreza y se convierte en clase media. Ahí sí hay desarrollo en un país. Por lo general, jóvenes, se considera que hay tres estratos sociales o clases sociales en la sociedad. Está la clase alta, que es la clase millonaria, más pudiente, etcétera. Luego está la clase media, que es una clase que tiene todo lo necesario para vivir, tiene un trabajo estable, un sueldo bueno que le ayuda a cubrir su canasta básica, etcétera. Y luego, en el tercer nivel, está la clase pobre, la clase baja, que muchas veces no tiene trabajo, no tiene seguridad social, no tiene acceso a la salud, se le hace muy difícil acceder a la educación, etcétera. Entonces, ¿cuándo uno se sabe que un país está realmente desarrollándose? Cuando la gente del tercer estrato, cuando la gente que está en el estrato de clase social pobre, comienza a subir de categoría y se convierten en personas que pertenecen a la clase media. Ahí hay verdadero desarrollo de un país. ¿Sí? Pero si solamente los ricos se hacen más ricos y los pobres y la clase media sigue siendo cada vez más pobre, ahí no hay ningún desarrollo. Ahí solamente lo que hubo fue preferencias y privilegios, de tal forma que ese gobierno solo le favoreció a la clase rica y millonaria de un país o de un lugar. Entonces, miren, este principio es importantísimo. Grábense los jóvenes, porque esto es principio de vida. Que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás. Es decir, que todos nos desarrollemos por igual, que todos tengamos las mismas oportunidades, que todos tengamos las mismas oportunidades de estudiar en las mejores universidades del Ecuador o en las mejores universidades del mundo, si así lo queremos, que todos tengamos esa oportunidad, que todos tengan todo, que a nadie les falte nada. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las necesidades básicas de las personas tienen que estar satisfechas para que exista el buen vivir en una nación. Porque les pregunto, jóvenes, si en una familia ganan un sueldo digno y con ese sueldo pueden satisfacer su necesidad de alimentación, de vestimenta, de educación, de salud, incluso ese sueldito que gana o ese dinerito que se gana en el trabajo, le alcanza para irse de paseo el fin de semana o por lo menos una vez al mes, se saca a la familia y se va a la playa y disfrutan bien bonita toda la familia. Dígame, jóvenes, ¿esa familia va a estar pensando en robar? ¿Va a estar pensando en secuestrar gente porque no le alcanza la plata? No, porque esa familia va a tener todas sus necesidades satisfechas. Pero ¿qué pasa? Si una familia no vive bien, si una familia no alcanza a satisfacer todas las necesidades, ¿qué pasa ahí? Ahí es donde la familia, correcto, Ariel, excelente. Ahí es donde la familia busca el dinero fácil muchas veces. Y jóvenes, qué triste es la noticia que, bueno, no solamente fue ayer, esto yo ya lo había escuchado desde diciembre, me parece que lo escuché en un medio internacional. ¿Cuál era esa noticia, jóvenes? Que debido a que la pandemia agravó la situación económica en muchos países de Latinoamérica, y acuérdense que ustedes, jóvenes, que los hermanos venezolanos durante estos últimos años han estado saliendo de su país muchísimo. ¿Y a qué países de Sudamérica han venido? A Colombia, Ecuador, Perú, por ejemplo, ¿verdad? Hasta Chile incluso han llegado. Pero ¿qué pasa cuando viene la pandemia y golpea las economías de Ecuador, Colombia, Perú, Chile y todos los países? Y resulta que ahí los migrantes venezolanos, su situación se vuelve todavía más grave. Y ahí es donde le digo, me dio mucha pena escuchar esa noticia, porque entrevistaban y hacían una investigación sobre todo y determinaron que muchas chicas y señoritas venezolanas comenzaron a generar ingresos económicos vendiendo contenido sexual en Internet. Imagínense, jóvenes, prácticamente adscribiéndose a páginas, etcétera, y vendiendo fotografías, vendiendo videos, vendiendo su cuerpo prácticamente a través del Internet. Ha sido la nueva manera como ellas están encontrando una forma de llevar dinerito para comprar comida para sus hogares. Eso es triste, jóvenes, pero a eso lleva la pobreza.
Por eso, jóvenes, la lucha en contra de la pobreza, la lucha por la igualdad, la lucha por la igualdad debe ser continua. Así es, Andrea Sánchez, correctísimo. Dice Andrea, ese es el ciclo de la pobreza. Así es, lamentablemente. Cuando llega la pobreza, se inicia un círculo vicioso donde la gente comienza a buscar dinero fácil porque el dinero que le da el trabajo ya no le alcanza para nada. Entonces, jóvenes, imagínense con lo que dice este candidato Lazo, que desde el año pasado viene diciendo que para que haya más trabajo en el Ecuador, deberían bajarnos el sueldo de $400 a $120. Por Dios, hágame el favor. Migdi Pinergote, ¿qué opina de eso? ¿Qué opina de eso? Que le bajen el sueldo de 400 a 120. ¿Puede repetir, por favor, profe? Es que no lo escuché muy bien. Sí, le decía que Guillermo Lazo el año pasado decía que para que el empresario genere y dé más puestos de trabajo, hay que bajarle el sueldo a los trabajadores de $400 a 120. ¿Qué opina usted de eso? O sea, yo opino que eso está mal porque ellos están dejando a su familia a un lado, están dejando tiempo importante con sus hijos, con su familia prácticamente para trabajar y que no le den el sueldo necesario para seguir sobreviviendo. Y en ese caso, Migdi, ¿usted cree que los niveles de delincuencia bajarían o aumentarían? Aumentarían porque Totalmente. ya no van a tener con qué dinero Solventar sus necesidades. Claro, correcto, Migdi, correcto. Muy bien. preferir robar y hacer otras cosas. Claro, exacto. Exacto, jóvenes. Realmente les agradezco sus aportaciones. Aquí Ariel dice, no alcanzaría para nada un sueldo de 120. Correcto. Aileen Zambrano dice, sobre eso Pero yo una creo que semana está nomás, mal, ni para porque una semana. exactamente. Dice Aileen, sobre eso opino que está mal, porque de seguro ellos se cogen el dinero que ingresa y no creo. Exactamente, es que las ganancias, si le bajan el sueldo al trabajador, el que se llena los bolsillos es solo el dueño de la empresa. Pero eso no es justo, porque el dueño de la empresa tiene que compartir las ganancias de su empresa con los trabajadores, que son los que se sacan el aire ahí en la fábrica, en la empresa, y tiene que pagarles un sueldo justo. Ahí sí hablamos de justicia, pues si no estamos hablando de una esclavitud. Dice, no creo que den trabajo, se va a generar más corrupción. Así es, efectivamente. Dominic, no sé si de pronto, bueno, aquí Dominic nos comenta también como un testimonio de lo que él vive pues en su familia y prácticamente Dominic nos da la razón. Es así, joven. Cuando a un trabajador le bajan un sueldo a $120 al mes, eso no es suficiente para mantener a la familia. Es totalmente descabellada esa idea de Guillermo Lazo. Y hasta la semana pasada lo sostenía y lo defendían, pero ya por ahí le han asesorado, no sé quién, pero ahí uno se da cuenta la hipocresía de este señor, porque el año pasado, siempre él ha afirmado eso, que hay que bajar los sueldos. El año pasado lo mismo, hasta enero, inicio de enero se mantenía en él. Ahora, en estos últimos días, dijo que no había que bajar los sueldos, sino que más bien hay que subirlos a los sueldos. ¿Ya quién le cree si ya toda la vida ha dicho que hay que bajar los sueldos? Y ahorita solo porque ya son las votaciones, él viene a decir que va a subir los sueldos. Eso ya no le cree a nadie. Entonces es terrible, ¿no? Exacto, aquí Ana Arellano nos dice, mi tía se puso bravísima cuando dijo eso, se puso a decir allá, pues, que él se ponga a vivir con 120 a ver si sobrevive. Y yo lo mismo digo, Ana Arellano, lo mismo digo. Yo quisiera que esos políticos que hablan de bajarle el sueldo al trabajador a $120 al mes, yo quisiera que ellos vivan con 120 al mes, a ver si pueden. Ni una semana podrían vivir con 120 al mes. Si ellos viven entre lujos y comiendo solo platos a la carta y caviar. Entonces, jóvenes, realmente todo esto implica el buen vivir. Muy bien. Exacto, Evelyn también nos dice, con ese sueldo la gente se moriría de hambre, la delincuencia aumentaría, se dedicarían a robar y a hacer cosas malas. Exactamente, correctísimo. Aquí Ariel nos Ecuador comenta se vuelve un también, país lleno de ladrones ahí. exacto, imagínense, y eso no es el buen vivir, para nada. Jóvenes, nos volvemos a conectar inmediatamente para seguir filosofando sobre estos temas, ¿sí? ¿Listo? Vámonos.